Vamos a hacer ahora entonces las fijas de endocrinología. Adenomas secretores de hipófisis por frecuencia. Primero prolactinoma, después somatotropo y después corticotropo. Son secretores. Acuérdense que el número 2 es no secretor, es el adenoma gigante no funcionante. Clínica típica de los adenomas hipoficiarios. ¿Cuál es la clínica típica? Cefalea y déficit campimétrico. Es la clínica típica de los adenomas. Compresivo, como ven acá, compresivo, el quiasma óptico y de la dura madre. Déficit campimétrico más frecuente, lo ven ahí, es la hemianopsia bitemporal. Es el déficit campimétrico más asociado a tumores supracelares. Tumor hipoficiario de menos de 10 milímetros, ese es el microadenoma, y de más de 10 milímetros, el macroadenoma respectivamente. Causa más frecuente de hiperfunción hipoficiaria es entonces un tumor benigno, el adenoma. Hipopituitarismo, ¿cuál es la clínica? La clínica del compromiso en secuencia, vas a obesidad primero, con consecuencia del déficit de hormona de crecimiento, el hipogonadismo, déficit de FSH-LH, del hipopituitarismo, déficit de TSH y la crisis adrenal, déficit de ACTH. Esto vino en el examen. Ausencia de leche posparto asociado a sangrado obstétrico y toda la clínica de hipopituitarismo posterior por necrosis de la glándula, eso se llama síndrome de Sheehan, una clásica. Hormona que se eleva en el hipopituitarismo, pero de causa hipotalámica, porque lo que falta es el PIF, el inhibidor, prolactinoma. O sea, va a haber un tumor secretor de prolactina, prolactinoma. Secuencia de tratamiento del hipopituitarismo. Entonces, más del 70% debutan con crisis adrenal. Le darás primero hidrocortisona y obviamente prednisona después para pasar a levotiroxina en la secuencia y si es necesario ya el reemplazo hormonal. Vamos con hiperprolactinemia. Causas fisiológicas. Recuerden que las causas fisiológicas son gestación, lactancia, estrés, estimulación excesiva del pezón. Causas no patológicas, pero son causas farmacológicas o medicamentosas. Metoclopramida, aloperidol, el aldol, la clopromacina, risperidona, que provocan una depresión de la dopamina. Entonces, eso produce hiperprolactinemia. Esto es causa patológica más frecuente de la hiperprolactinemia, en este caso patológico, no tiene que ver con medicación. Este es el adenoma hipoficiario. ¿Cuál es la clínica típica de la hiperprolactinemia en mujer premenopáusica? Infertilidad, oligomenorrea, libido disminuido y galactorrea. En cambio, la típica clínica de la mujer posmenopáusica, así como el varón, es la clínica del tumor, cefalea y déficit campimétrico. ¿Cómo? Esto vino en el examen. Tratamiento de prolactinoma, tratamiento médico vino en el examen. Cabergolina o bromocriptina, ¿ok? Cabergolina o bromocriptina, que son análogos de la dopamina. La cirugía transfenoidal, cuando es sintomático el tumor, y radioterapia posterior. Acromegalia. Prosnatismo en manos, pies, macroglosia, diabetes, puede ser ¿qué? Prosnático, el paciente comienza a tener crecimiento, acromegalia. Ahí lo tienen. Diagnóstico inicial de acromegalia se suele hacer con el dosaje de IGF-1 alto, que es el intermediario en los tejidos de la hormona de crecimiento, ¿no? Causa más frecuente acromegalia, el adenoma somatotropo.
Diagnóstico definitivo de acromegalia. Tienes que hacer definitivamente una resonancia de silla turca para detectar el tumor. Neoplasias que se asocian más a acromegalia debido al hipercrecimiento de los tejidos. Tienes cáncer de colon, cáncer de esófago y el melanoma. Tratamiento de la acromegalia va primero con octreotide, luego la cirugía del tumor y por último el pegvisomán en lo que son refractarios, que es el inhibidor directo, ¿no?, de la hormona de crecimiento en el receptor. Hipogonadismo. El hipogonadismo primario, ¿ok? El primario, donde no va a haber glándula productora de hormona, testosterona o estrógeno, generalmente son típicos el Turner, el Klinefelter como primario y por lo tanto también se llama hipergonadotrófico, primario o hipergonadotrófico. Tienes al Turner con sus grandes características y al Klinefelter en los varones. El hipogonadismo hipogonadotrófico por falla arriba, ¿no?, a nivel hipotalámico, con anosmia y alteraciones del paladar, síndrome de Kallmann. Entonces esos ya vienen las más raros. Nuevamente, hipogonadismo hipogonadotrófico congénito, hipotonía muscular, talla corta, hiperfagia y obesidad, síndrome de Prader-Willi. Nuevamente, el hipogonadismo hipogonadotrófico congénito, obesidad, polidactilia y retardo mental, síndrome de Lawrence-Moon-Biddle. Hipogonadismo hipogonadotrófico congénito, obesidad, distrofia adiposa, crecimiento y tumor hipotalámico asociado, distrofia adiposo genital o síndrome de Froelich. Vamos con tiroides. Esto vino en el examen. Prueba a solicitar ante sospecha de patología tiroidea, prueba de screening, TSH. TSH alto con T4 y T3 normal se relaciona hipotiroidismo subclínico. TSH alto, pero que tiene las hormonas normales, subclínico. TSH bajo con T4 y T3 normal, eso es hipersubclínico. Generalmente se está inhibiendo. TSH normal con T3 bajo y T4 normal, eso se llama eutiroideo enfermo. ¿Y por qué eutiroideo? Porque tiene TSH normal, para llamarlo eutiroideo. Esto vino en el examen. TSH alto, T4 bajo y T3 normal o bajo, ese es el perfil clásico del hipotiroidismo primario, el más frecuente de todos. TSH bajo o indetectable, T3 y T4 normal o alto, se relaciona ¿a qué? A hipertiroidismo primario, hipertiroidismo primario. Disminución de la función ante una dosis alta de yodo en tiroides normal, eso se llama efecto Bolchaikov, por bloqueo de la oxidación. Tirotoxicosis después de una dosis alta de yodo en tiroides enferma, por ejemplo, darle amiodarona, efecto Jod-Basedow, es diferente. Esto vino en el examen. Sobrepeso, intolerancia al frío, piel seca, lentitud, bradicardia, constipación, hipoventilación, hipotermia, hipotiroidismo. Causa más frecuente de hipotiroidismo, tiroiditis de Hashimoto o tiroiditis autoinmune crónica o linfocítica crónica, tiroiditis de Hashimoto. Causa más frecuente de hipotiroidismo en el tercer mundo, como puede ser en las zonas más pobres del Perú y alejadas, bocio endémico. Esto vino en el examen. Bocio no doloroso con anti-TPO positivo alto, Hashimoto. ¿Ok? Eso es típicamente tiroiditis de Hashimoto. Esto vino en el examen. Tratamiento del hipotiroidismo, la levotiroxina. Recuerden que 1.6 microgramos kilo peso, generalmente 100 microgramos al día, 50% de la dosis de inicio.
Trastorno de sensorio, hipotensión, hipoventilación, hipotermia, bradicardia, edema. Acá todo severo, pero ya con trastorno de sensorio que incluso llega al coma, con hipotensión en lugar de hipertensión. Eso ya es el coma mixedematoso, como se ve en la imagen. Manejo del coma mixedematoso. Siempre primero la hidrocortisona para poder darle respuesta vascular periférica, si no, no hay respuesta. Y después la levotiroxina en dosis alta. Esto vino en el examen. Baja de peso, piel caliente y húmeda, intolerancia al calor, taquicardia, hiperfagia, TSH bajo, casi indetectable, con T4 libre elevado. Eso es hipertiroidismo, ¿no? Y la clínica se llama tirotoxicosis. Causa más frecuente del hipertiroidismo, enfermedad de Graves-Basedow. Triada de Graves-Basedow. Bocio difuso o caliente, exoftalmo y mixedema pretibial. Diagnóstico de Graves, tirotoxicosis con antirreceptor de TSH o TSI, así se llama, son anticuerpos altos específicos. Bocio captador múltiples focos, tirotoxicosis con TSI negativo, o sea, no puede ser Graves-Basedow, eso es enfermedad de Plummer, o bocio multinodular tóxico, lo más frecuente en adultos mayores. Esto vino en el examen. Tratamiento de la tirotoxicosis, o sea, del hipertiroidismo en sí. Primero beta bloqueador, control, ¿no?, del efecto catecolinérgico y antitiroideo. Metimazol de elección. Esto vino en el examen. Tormenta tiroidea, fiebre alta, agitación, taquicardia mayor a 140, diarrea, ¿no? Agitación. Manejo de la tormenta tiroidea, beta bloqueador, generalmente parenteral, antitiroideo, generalmente PTU porque es parenteral, yodo inorgánico, no yodo radioactivo, dexametasona para bloquear la conversión periférica e hidratación. Tratamiento definitivo de hipertiroidismo, a eso se le denomina a la tiroidectomía o la ablación de la glándula por radioyodo. Eso se denomina tratamiento definitivo. El otro es tratamiento médico. Cirugía que se hace en Graves-Basedow. Esto vino en el examen. Cirugía en Graves-Basedow, bocio difuso. Se hace una tiroidectomía total o casi total. Cirugía en bocio multinodular. Esa es una tiroidectomía subtotal. Indicación después de control de tormenta tiroidea. Después de control de tormenta tiroidea tienes que darle tratamiento definitivo, sea cirugía o ablación con radioyodo. Esto vino en el examen. ¿Cómo tratas el hipertiroidismo en gestante? ¿No? En el tratamiento del gestante será propiltiuracilo en el primer trimestre y luego se cambia a metimazol por riesgo alto de daño hepático, PTU en el primer trimestre. ¿Cómo es el patrón de la tiroiditis? Tirotoxicosis inicial y seguido de hipotiroidismo. Esto vino en el examen. Febril, dolor y flogosis en tiroides, sepsis, probablemente estafilocosemia, tiroiditis aguda. Esto vino en el examen. ¿Cuáles son las tiroiditis dolorosas? Tiroiditis subaguda, Kervain, tiroiditis aguda o por radioterapia. Esas son las tiroiditis dolorosas. La más frecuente hoy en día, el Kervain, ¿no?, que es un tipo de subaguda, es la más frecuente. Las no dolorosas, ahí tienes tiroiditis de Hashimoto, como la linfocítica crónica, la tiroiditis medicamentosa, la silenciosa, la posparto, la poramiodarona. Esto vino en el examen. Infección viral superior, generalmente después de ello bocio doloroso, tirotoxicosis y luego hipotiroidismo, tiroiditis subaguda de Kervain o granulomatosa de Kervain. Bocio no doloroso.
anti-TPO positivo débil, puérpera, ¿no? Con diabetes tipo 1, tiroiditis postparto, generalmente autoinmune. Bocio linfocítico, subagudo, tirotoxicosis, luego hipotiroidismo, generalmente asociado a uso del litio, amiodarona, interferón, tiroiditis silente. Esto vino en el examen. ¿Cómo se maneja la tiroiditis subaguda o Decker-Wein? Manejo con AINES y propranolol, nunca antitiroideo. Esto vino en el examen. Tiroiditis con efecto Jod-Basedow, o sea, que va a generar tirotoxicosis por efecto Jod-Basedow, tiroiditis por amiodarona. Esto vino en el examen. ¿Cuál es el examen más rendidor en el nódulo tiroideo? Cuando tienes un nódulo tiroideo definido como sólido, se hace biopsia, aspiración con aguja fina. El BAF es el examen más rendidor. Si yo tengo nódulos calientes y tengo nódulos sólidos no funcionantes, en el caso del nódulo caliente, hipercaptador, como se ve en la imagen, es benigno, no se biopsia. Y en el caso del sospechoso, nódulo sólido no funcionante, ese es el que se biopsia. Riesgo de cáncer de tiroides en el nódulo tiroideo es el 5% de todos los que tienen nódulos. Esto vino en el examen. Nódulo tiroideo sólido, indoloro, células con cuerpo de samoma, mujer joven, antecedente de radiación en la infancia o edad media, 50-60 años, carcinoma papilar, crecimiento lento. Esto vino en el examen. Cáncer de tiroides de buen pronóstico y diseminación linfangítica, exactamente, el mismo carcinoma papilar. Esto vino en el examen. Nódulo tiroideo en adulto mayor, en zona bociógena, encapsulado y diseminación hematógena, pulmón, carcinoma folicular. Masa tiroidea dolorosa, pétrea, mal pronóstico, crecimiento rápido, disfagia, cáncer anaplásico. Nódulo tiroideo asociado a MEN2, diarrea, flush, calcitonina elevada, carcinoma medular. Hipocalcemia, cirugía de cáncer y cirugía de cáncer de tiroides, típico hipoparatiroidismo, la causa más frecuente de hipocalcemia hoy en día. Esto vino en el examen. Hiperparatiroidismo primario operado que posteriormente genera espasmo carpopedal por hipo, QT prolongado y tetania, o sea, genera síndrome de hueso hambriento, un hipotiroidismo agudo postquirúrgico, síndrome de hueso hambriento en quien ha sido hiperparatiroideo primero. Esto vino en el examen. Hipocalcemia con PTH bajo, ese es hipoparatiroidismo postquirúrgico, causa más frecuente de hipocalcemia. Hipocalcemia con PTH alto y calcidiol bajo, calcitriol normal o alto, ese es deficiencia de vitamina D. Hipocalcemia con PTH alto. Hipocalcemia con PTH alto, fosfato alto y creatinina alta, enfermedad ósea renal. Hipocalcemia con PTH alto y fosfato alto, pseudo hipoparatiroidismo. Hipocalcemia con PTH alto, magnesio bajo, malabsorción o alcoholismo. Hipercalcemia con PTH alto, ahí sí al revés, hipercalcemia con PTH alto y fosfato bajo, úlcera péptica, litiasis renal, esa es la causa más frecuente de hipercalcemia, que suele ser leve a moderada. Ese es hiperparatiroidismo primario. Eso vino en el examen, ¿eh? Esto vino en el examen. Hipercalcemia, PTH alto, fosfato bajo, úlcera péptica, litiasis renal.
hiperparatiroidismo primario. Hipercalcemia con PTH bajo, pero tiene el PTH-PR positivo. Ese es el paraneoplásico. Hipercalcemia maligna, paraneoplásico. Hipercalcemia con PTH bajo y calcitriol elevado. Calcitriol elevado, por eso genera hipercalcemia, enfermedades granulomatosas como sarcoidosis, paraneoplásico en linfoma. Esto vino en el examen. Hipercalcemia con PTH elevado y calcitriol elevado, ambos intoxicación por vitamina D. Vamos a la suprarrenal. Tiene una zona cortical, producción de corticosteroides, y otra medular en catecolaminas. Esa es la glándula suprarrenal. Esto vino en el examen. Preferentemente produce cortisol en la zona fasciculada, aldosterona en la zona glomerular y andosteridiona o dihidroepiandosterona en la zona reticular. Esto vino en el examen. Adelgazado, hiperpigmentación, letargia, hipotensión, hiponatremia, hipercalemia, sospecha de insuficiencia suprarrenal primaria o también llamada enfermedad de Addison. Insuficiencia suprarrenal sin hiperpigmentación y aldosterona normal, esa es secundaria. Insuficiencia suprarrenal secundaria, esa es a nivel central. Insuficiencia suprarrenal con severa, ojo, esto vino en el examen. Insuficiencia suprarrenal con severa hipotensión, fiebre o hipoglucemia, crisis adrenal. ¿Cómo se hace el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal? Cortisol basal es una prueba rápida, pero la estimulación con ACTH es mucho mejor. Esto vino en el examen. El manejo de la crisis adrenal, siempre primero hidratación enérgica, hidrocortisona en bolo e infusión y la fludrocortisona cuando hay déficit en mineralocorticoide importante. Cortisol bajo, ACTH normal o alto, aldosterona baja, renina alta, eso quiere decir que es primario. Insuficiencia suprarrenal primaria, eso quiere decir que hay necrosis de la glándula, ¿no es cierto? Enfermedad de Addison. En cambio, cortisol bajo, ACTH bajo, aldosterona y renina normal no están metidos en ese eje, ese es secundario, ¿ok? Esa es la secundaria, o sea, central. Causa más frecuente en el Perú de insuficiencia suprarrenal primaria y en el mundo. En el Perú es tuberculoso y en el mundo adrenalitis autoinmune. Entonces en el mundo es adrenalitis autoinmune y en el Perú tuberculoso, la causa de necrosis. Causa de insuficiencia suprarrenal secundaria más frecuente, hipopituitarismo, parte del hipopituitarismo. Obesidad central, hipertensión, plétora facial, estrías violáceas, hiperglicemia, ¿okay? Debilidad muscular proximal, equimosis, sospecha de síndrome de Cushing. Miren las fases de media luna clásica. Esto vino en el examen. Cortisol libre urinario es el primer paso del diagnóstico de hipercortisolismo de síndrome de Cushing. Para demostrar hipercortisolismo del síndrome de Cushing, es la primera, cortisol libre urinario es lo que se utiliza. Causa a descartar primero en Cushing, descartar Cushing iatrogénico por medicamentos. Causa más frecuente Cushing endógeno, la enfermedad de Cushing, la producción de ACTH a nivel de adenoma hipofisiario. ¿Qué cosa? Esto vino en el examen. ¿Qué es una enfermedad de Cushing? Un adenoma corticotropo con hipercortisolismo, con producción de ACTH que genera hiperproducción de cortisona en la suprarrenal. Pero es
a nivel del adenoma y en la hipófisis. Recordar que si no se produjo ACTH fuera de la hipófisis, eso es paraneoplásico. Tratamiento de Cushing, quirúrgico. Esto vino en el examen: hipertensión arterial severa o refractaria, crisis de pánico, flush, incidentaloma de masa adrenal, feocromocitoma. Diagnóstico confirmatorio para un feocromocitoma: dosaje de metanefrina en orina. Manejo prequirúrgico de feocromocitoma: fenoxibenzamina, bloqueador alfa 1, alfa 2. También puede ser fentolamina, bloqueador alfa 1. Hiperinsulinismo asociado a perímetro de cintura, ¿no?, alto, hipertensión, deterioro de la glucosa en ayunas, dislipidemia. Eso se denomina síndrome metabólico. El sobrepeso, a ver, esto vino en el examen. Sobrepeso, obesidad, la hiperglucemia, la dislipidemia, que incrementa riesgo cardiovascular y de desarrollar diabetes. Ese es el motivo del síndrome metabólico. ¿Qué son los factores de riesgo? Incremento del riesgo cardiovascular y mayor riesgo de desarrollar diabetes. El síndrome metabólico indica iniciar precozmente metformina, aspirina y estatinas. Esa es la terapéutica. La obesidad tipo 3 o mórbida, severa, muy severa o mórbida, es de IMC de 40 o más. Esto vino en el examen. ¿Qué cosa es la obesidad tipo 1? Moderada, de 30 a 34.9. ¿Y qué cosa es la obesidad severa o tipo 2? De 35 a 39.9. A 39.9. Esto vino en el examen. Factores, ¿no?, factores importantes asociados a obesidad, diabetes, hipertensión, dislipidemia, enfermedad coronaria, son los riesgos de la obesidad. Manejo de la obesidad es cambios de estilo de vida con dieta hipercalórica, hipocalórica, y ejercicios y medicación. ¿Como qué? ¿Qué medicación se puede utilizar? Orlistat, primero, bajar la absorción de calorías. Fentermina, incrementar el gasto. Liraglutide, incretino mimético. Pramlitide, bloqueador de glucagón. Cirugía bariátrica indicada en obesos mórbidos, excepto los que tienen más de 50 IMC. Esa es indicación de bariátrica. Otra indicación de bariátrica: obesos tipo 2, que son severos, pero con comorbilidades no controladas. Superobeso se denomina al que tiene un IMC mayor de 50. Y su contraindicación es la bariátrica. Vamos con diabetes. Deterioro de la glucosa en ayunas se refiere a qué? A una glucemia de 100 a 125, también denominado por ello prediabetes. Deterioro de la glucosa en ayunas. Intolerancia a la glucosa se refiere a una glucemia a las 2 horas, ¿no?, del estrés de sobrecarga, que está entre 140 y 199. También eso se denomina prediabetes. Esto vino en el examen. El diagnóstico de diabetes, ¿cómo se hace? Con glucemia en ayunas mayor o igual a 126. Su valor refleja los niveles de glucemia constante y refleja los últimos 3 meses. Esa es la hemoglobina A1C o glicosilada o glucosilada.
Esto vino en el examen. Se puede hacer diagnóstico de diabetes con hemoglobina A1C mayor o igual a 6.5%. Hoy en día esa va a ser la prueba de elección desde el 2024 según la ADA. Todavía sigue siendo para el examen primero glucosa en ayunas mayor a 126 y la primera alternativa glucosilada. Obesidad, sobrepeso, sedentarismo, síndrome metabólico son factores de riesgo ¿de qué? De diabetes tipo 2. Hiperglucemia patológica asociado a enfermedad autoinmune en niños y adolescentes, eso es riesgo de diabetes tipo 1. Incremento de la gluconeogénesis hepática en ayunas es el mecanismo básico de ¿qué? De la hiperglucemia de la diabetes. O sea, la hiperglucemia de la diabetes es incremento de la gluconeogénesis hepática descontrolada en ayunas. Esto vino en el examen. Incrementa la secreción de insulina actuando sobre el canal de potasio y aumenta la sensibilidad a la insulina, sulfonilurias, como la glimepirida y la glibenclamida. O sea, acuérdense, canal de potasio, secretagogo. Esto vino en el examen. Análogo incretino mimético, agonista del receptor GLP-1, ¿no es cierto?, de incretinas, incrementando la secreción de insulina inmediata y disminuyendo secreción de glucagón y incrementando el vaciamiento gástrico. Eso se llama liraglutide, el de mayor uso, exenatide o GLP-1 agonista de receptor, y el que más se usa en el mundo hoy en día, semaglutide. Esto vino en el examen. Inhibidor selectivo del cotransportador tipo 2 de sodio y glucosa en el túbulo proximal del riñón, que disminuirá la reabsorción de glucosa y por lo tanto producirá glucosuria. Inhibidores de la SGLT2, llamados glifosinas, como la canagliflosina, la empagliflosina, y también útiles en insuficiencia cardíaca. Bloquea la gluconeogénesis hepática en ayunas. Esto vino en el examen, acuérdense. Bloquea gluconeogénesis hepática en ayunas, metformina. Incrementan y prolongan la actividad de las incretinas, los inhibidores de la DPP4, o sea, los inhibidores de la dipeptilpeptidasa tipo 4, que va a hacer que prolongue la actividad de las incretinas. Esto vino en el examen. Insulina, indicaciones, manejo de diabetes tipo 1, glicosilada mayor o igual a 10, glucemia mayor de 300 constante, catabolia, enfermedad renal crónica avanzada, diabetes secundaria o gestacional son indicativos de insulinoterapia constante. Tratamiento inicial de la diabetes, recuerden siempre que los cambios de estilo de vida y siempre vas primero por la metformina, Tratamiento de diabetes con hemoglobina A1C mayor de 8, siempre es una metformina más una segunda droga, que puede ser de preferencia sulfoniluria si no hay riesgo cardiovascular, o un inhibidor de la SGLT2 si hay riesgo cardiovascular o renal. Esto vino en el examen: náusea, vómitos, dolor abdominal, acidosis metabólica hiperglucémica con cuerpos cetónicos, eso es cetoacidosis diabética. ¿Ok? Cetoacidosis diabética, bicarbonato menor de 18, pH menor de 7.3. Esto vino en el examen. Sopor, deshidratación severa, hiperglucemia mayor de 600 e hiperosmolaridad mayor de 320. Eso es el estado hiperosmolar hiperglucémico. Esto vino en el examen. Manejo de cetoacidosis y estado hiperosmolar, hidratación enérgica, al inicio con solución fisiológica. Infusión de insulina en función del potasio. Esto vino en el examen. Por si acaso, en cetoacidosis o estado hiperosmolar, si el pH, sobre todo en cetoacidosis, llega a estar en menos de 6.9, está indicado
el bicarbonato en bolo o infusión. Ahí se indica pH menor de 6.9. Si el sodio corregido es menor de 135, sigue con solución fisiológica. Y si es mayor o igual a 135, con medio normal, 0.45. Y si la glucosa llega a estar en menos de 200 con tratamiento insulínico en la cetoacidosis diabética, menor o igual, o entre 250 y 300 en el estado hiperosmolar, dextrosa al 5 debe ser la hidratación. Esto vino en el examen. Sudoración fría, taquicardia, hipertensión, cefalea, confusión o somnolencia, eso es sinónimo de hipoglucemia. Hipoglucemia. La triada de Whipple para hipoglucemia, recuerden, clínica compatible, 1, glucemia menor de 60 o 70 y que responda a la dextrosa al 33, la reversión de clínica con dextrosa, la triada de Whipple. Esto vino en el examen. La reversión de la hipoglicemia se logra con dextrosa al 33. Esa es la indicación. Esto vino en el examen. Uso de insulina y sulfonilurias es la causa más frecuente de hipoglucemia en diabéticos. En diabéticos, uso de insulina y sulfoniluria. Y en no diabéticos, la causa más frecuente de hipoglucemia es la enfermedad crítica y la falla hepática por alcohol. Un LDL mayor de 190, ¿qué te indica? Esto vino en el examen. Prevención primaria con estatinas de alta intensidad. Primaria es sin enfermedad cardiovascular. LDL mayor de 190 indica el uso de estatinas de alta intensidad, como atorvastatina de 40-80. El diabético debe hacer siempre prevención primaria con estatinas, salvo que su LDL esté en menos de 70. Si no, todo diabético debe hacer siempre prevención primaria. Esto vino en el examen. Las estatinas de alta intensidad son la atorvastatina de 40-80, la rosuvastatina de 20 a 40 miligramos. Las de moderada intensidad son atorvastatina de 10 a 20 y la rosuvastatina de 5 a 10. Es una lipoproteína que recoge el colesterol remanente de los tejidos. Ese es el buen colesterol, el HDL, que debe estar por encima de 50 en la mujer y por encima de 45 en el varón. Esto vino en el examen. Dislipidemia con santomas tendinos, santelasmas, con enfermedad cardiovascular precoz, con triglicérido normal, pero con un colesterol entre 190 y 450. Esa es la hipercolesterolemia familiar heterocigota, que es la más frecuente. La homocigota, que es más rara, 1 en 2 millones, esa supera siempre el colesterol más de 500. Si yo tengo, esto vino en el examen, ceguera nocturna, nictalopia se llama la ceguera nocturna, seroftalmia, queratomalacia, retinopatía, o tengo manchas de Bitot, déficit de vitamina A. Esto vino en el examen. La hipocalcemia con la asociada a osteomalacia, raquitismo en los niños, ¿no? Genuvarum, anormalidades condrocostales. Ese es el déficit de vitamina D. Rarísimo, pero el déficit de E podría producir desmielinización, ataxia, síntomas similares a un déficit de B12 con anemia. Esto vino en el examen. Hemorragia, petequias, equimosis, déficit de vitamina K. Cardiomegalia, taquicardia, cianosis, meningitis aséptica, vómitos, convulsiones. Eso puede ser un beriberi infantil, beriberi húmedo, crecimiento del corazón con taquicardia, cianosis, meningitis y síntomas neurológicos inespecíficos. Esto vino en el examen. Alcohólico con la triada de confusión, oftalmoplejía
Y ataxia, una oftalmoplegia con nistagmo espontáneo, eso se llama Wernicke, encefalopatía Wernicke por déficit de B1 en el alcohólico. El alcohólico que hace amnesia retrógrada y anterógrada, confabulación y es crónico, ese se llama síndrome de Korsakoff, déficit de amina. Esto vino en el examen. Estomatitis angular, queilitis, glositis, dermatitis seborreica y anemia, déficit de B2, riboflavina. Se llama estomatitis angularis, clásico. La pelagra, el déficit de niacina, recuerden ustedes de B3, ese es el collar de Casal clásico, tienes la triada de los 3D, ¿no es cierto? Los 3D, dermatitis macupapular descamativa, diarrea y cuadro de deterioro cognitivo de demencia. Queilosis, glositis, anemia, sideroblástica, neuropatía periférica, puede ser déficit de piridoxina y este puede verse precipitado por interferencia por la isoniazida, siempre tenerlo en cuenta. Anemia megaloblástica en gestantes, anomalía tuboneural, una megaloblástica sin compromiso neurológico te hace pensar primero en déficit de fólico. Anemia megaloblástica perniciosa, pero con anomalías neuropsiquiátricas o periféricas neurológicas, ahí piensas en déficit de B12. Lo que se le suma es lo neurológico y neuropsiquiátrico. Por déficit de cítricos, esto vino en el examen, por déficit de cítricos o alcoholismo, la gingivorragia, la equimosis con artralgia, el pelo sacacorchos, eso es déficit de vitamina C, el escorbuto, pelo, como ven acá, sacacorchos. No es vitamina, pero hay que hacer diagnóstico diferencial, sobre todo con el déficit de con el déficit de niacina, la dermatitis enteropática por el déficit de zinc. Recordar, dermatitis enteropática, alopecia, retardo de crecimiento, déficit de zinc por un déficit de absorción en neonatos, en lactantes, ¿no? Autosómico recesivo. Va a producir una dermatitis enteropática que es exudativa alrededor de los orificios, alopecia y retardo de crecimiento.